7:06 de la mañana, ya tenemos el contacto. ¿Sí? ¿Ya tenemos el contacto, China? Sí. Con el abogado Mauricio Alarcón Salvador. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Estoy junto con Noris Arroyave. ¿Cómo está, abogado? Un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo. Omar, sí, Noris, por supuesto, a la orden siempre. Terrible sismo político que estamos teniendo. ¿Cómo está por allá el frío, por cierto? ¿Está fuerte el Pacheco? Bueno, afortunadamente no nos ha golpeado tanto como esperábamos después de una semana bastante complicada que recordarán ustedes se tuvo durante el mes de enero, donde no solo fue un tema de frío, sino de lluvias, y pues ahora más bien viendo cómo la lluvia se portó bastante mal en Guayaquil la noche de ayer, ¿no? Sí, acá tuvimos nuestras piscinas con olas en toda la ciudad. Abogado. Y sin invertir plata. Sin invertir, gratuitamente. Ahora, abogado, a ver, pasó el 5F. Bueno, ya vamos a analizar lo que estalló ayer en la noche. Ya lo vamos a analizar, abogado. Pero digamos que vamos con lo que vamos analizando, con las actas escrutadas, con los resultados que hasta el momento son oficiales. Porque todas las preguntas de referéndum están por encima del 99% escrutadas, salvo la última pregunta que está en 98 punto y pico. Hay una tendencia clara del no, por lo menos de la pregunta 2 a la pregunta 8, la tendencia del no va ganando. Hay un ajuste ahí en la pregunta 1, pero igual el no ya tiene 3,5 puntos de ventaja. ¿Cómo leer estos resultados, abogado? Habíamos anticipado, Omar, en más de una ocasión que históricamente en nuestro país los referendos sirven como una encuesta muy costosa, por cierto, respecto de la popularidad, la confianza y la credibilidad del gobierno de turno. Desde 1978 hasta 2023 no ha sido la excepción. Presidentes con baja popularidad han perdido incluso referendos pedidos por la ciudadanía y bajo cuestiones de sentido común, y presidentes muy populares han preguntado cualquier cosa a la ciudadanía y pues simplemente como un voto de confianza sus temas han sido aprobados. Así es que ahí estamos frente a una situación a la que podríamos sumar algunos otros elementos: la complejidad de los anexos, lo enredado de incluso fórmulas que han hecho que hasta en la pregunta que se pensaba ganar con contundencia, la de la reducción de la Asamblea Nacional, no lo hagan, y por supuesto también una campaña bastante desabrida por parte de quienes auspiciaban el sí y el no, en el que simplemente se dedicaron a estigmatizar, a polarizar y a tratar temas superficiales, incluso mediante cuestiones engañosas, ¿no? Decirle a la gente que votando de una forma iba a pasar una cosa que no estaba contemplada en lo absoluto en un anexo, y que si va a votar no, pues es una forma simplemente de rechazar al gobierno. Creo que los temas ameritaban un análisis mucho más profundo. ¿Qué le queda al gobierno? ¿Qué le queda al gobierno después de estos resultados? Bueno, también ayer, creo que un poco tarde, porque debió ser el día lunes, pero ya ayer hubo una purga ministerial. Yo creo que han ingresado caras nuevas, con nuevas ideas, que puede ser que refresquen algo el gobierno, pero si la cabeza no cambia, el resto del cuerpo no va a responder. Por supuesto que no, Omar, pero yo al menos creo que el cambio se da con tantos días de retraso, porque no creo que sea fácil encontrar personas que estén dispuestas a vincularse a un gobierno con esto de credibilidad, de confianza. Es un proceso complejo. Así es que en buena hora que quienes de ayer se han sumado al gabinete de Lasso consigan algo, un cambio de actitud principalmente, que permita atender las prioridades de la ciudadanía, que acerquen el gobierno a la gente y que al menos en los 2 años y 3 meses que le restan de mandato pueda haber algún empate y alguna sintonía con las necesidades principales de los ecuatorianos. Creo que no es lo único que se debería hacer. Creo que además los cambios plasmados del día de ayer no deberían ser los únicos. Lo hemos venido diciendo desde hace meses, el hecho de que la autoevaluación y la autocrítica debe ser permanente en un gobierno con los niveles que maneja en este momento en cuanto a aceptación, y esa evaluación y esa autocrítica lo que tiene que hacer es cambiar lo que se deba cambiar, con el objetivo de cumplir aquellas metas, aquellos planes que se dijeron no solo durante la campaña electoral, sino que se han venido repitiendo durante estos casi 2 años. Abogado, a partir de los resultados, cuando ya se fueron consolidando las cifras del referéndum, sobre todo, empezó nuevamente ya algo que es familiar en nosotros, lo tenemos guardado ahí en un baúlcito y lo vamos sacando cada cierto tiempo, el término muerte cruzada.
Es más, ya hasta asambleístas muy fieles a Guillermo Lasso, como Fernando Villavicencio, dice: señor presidente, ¿sabe qué? Ya llame a muerte cruzada nomás, mándenos a la casa y convoquen elecciones y se arma un frente patriótico nacional, de salvación nacional y todo eso. Bueno, le pregunto, ¿es una salida o es la única salida a la crisis política en el país? Yo creo que es una salida y una salida última, una salida extrema, que se debe evitar al máximo. En lo personal, lo he dicho en todas las ocasiones, desde cuando mencionaba la figura, el presidente Rafael Correa, hasta que la mencionan hoy los allegados al presidente Guillermo Lasso. Por mucho que esté consagrada en la Constitución, la figura de la muerte cruzada no es democrática. El hecho de que un presidente disuelva el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, no es óptimo, mucho menos que durante varios meses asuma las facultades legislativas y prácticamente gobierne mediante decretos. Eso, insisto, por muy constitucional que sea, no es democrático. Y se comprende mucho en una situación como la que tenemos hoy, se quiera recurrir a medidas extremas, disolviendo la asamblea, suicidándose el presidente, dando paso a un vicepresidente que dicen que no aparece, que nadie sabe qué es lo que hace, pero que preferible eso a lo que tenemos ahora. Lo cierto es que lo que debería hacer como medida urgente el gobierno de Guillermo Lasso es empezar a trabajar, a plasmar cambios en su gabinete, sí, pero sobre todo a trabajar. Lo que se ha dicho y se ha comentado en muchas redes sociales es que los servicios públicos actualmente son deficientes, han decaído mucho respecto de los gobiernos anteriores. Mira que incluso focos de corrupción, Omar, perfectamente bien identificados, como lo que está sucediendo en este momento en el registro civil, donde se tramitan cédulas y pasaportes a costo exorbitante y por fuera del sistema regular al que cualquier ciudadano puede acceder a través de su página web, ya debía haber hecho despertar al gobierno para atender esa demanda de la ciudadanía. No se diga lo que ocurre en los hospitales, en las escuelas y en otras tantas áreas que lamentablemente no han recibido la atención adecuada. Además, es momento no de un gran llamado a la unidad. Mira que automáticamente, aunque el discurso sonó bonito, las organizaciones políticas le han dicho a Lasso: no, muchas gracias, yo con usted no me junto porque me vaya a terminar jalando para abajo en vez de todo sacar para arriba el país. Yo creo que ese proceso, más allá de unidad, diálogo y una foto, lo que tiene que hacer es empezar a coordinar trabajo, nada más. Si el presidente tiene mejores ideas que las del referendo, como en muchas ocasiones dijo, a través de reformas legales, mande esas leyes a la Asamblea Nacional, arrincone a la Asamblea, dígale a la Asamblea: necesito que esto se apruebe para poder hacer A, B, C cosas. Y veamos cómo reacciona la Asamblea. La ciudadanía, definitivamente, Omar, no come cuentos y está pendiente de lo que sucede. Creo que el mejor resultado de cuán conectados estamos con la realidad son precisamente las cuestiones electorales. Abogado, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Pero con un gobierno que ha debilitado el honor de su palabra al no cumplir lo que se ha dicho o al cambiar en el camino a cada rato su discurso y los hechos. ¿Cómo puede trabajar? Incluso la asamblea diría: mandas una ley, pero después vas a cambiarla en el camino. Entonces, ¿cómo hacer para, en este punto, como está el país, con un gobierno debilitado, que la gente no cree en su palabra, que los legisladores tampoco creen en ella y nadie se quiere sentar a hablar y a coordinar con él? ¿Cómo el gobierno puede avanzar? Yo creo, Noris, buen día. El primer paso es tratar de hacer algo, porque este momento, lo que yo piense o lo que tú pienses, es una especulación. A mí me encantaría ver efectivamente acciones para poder evaluarlas de manera concreta. Mira que cuando se dice la Asamblea atenta contra la gobernabilidad, los proyectos de ley trabajados entre el Ejecutivo y el Legislativo se cuentan con los dedos de una mano. No es que hay un bloqueo sistemático, ni mucho menos. Y es más, mira que la reforma tributaria, que tanto beneficio le ha traído al gobierno nacional y tanto perjuicio nos ha traído a los ecuatorianos, es producto de un acuerdo tácito de dejar pasar la norma entre dos fuerzas que en teoría son total y absolutamente opuestas, la Revolución Ciudadana y el movimiento de Guillermo Lasso. Así es que yo creo que lo que hay que hacer es al menos intentar. Okay, no se ha visto la acción. Abogado, ¿y de qué le falta al gobierno? O sea, ¿qué pieza le está haciendo falta o le ha faltado desde el inicio a Guillermo Lasso dentro de su tablero de ajedrez para que pueda realmente operar políticamente estas acciones? Porque sin un operador político desde el lado del gobierno es complicado.
Efectivamente, Noris, al gobierno le falta un músculo político y muchos de aquellos con los que se reunió mientras era candidato, me refiero a sectores de la sociedad civil, le anticipamos que una cosa era gerenciar un banco o una empresa privada y otra muy distinta, gerenciar el país de la administración pública. Se necesitaba un músculo político que durante unas pocas semanas lo tuvo César Monge, recordarás tú, cuyo espacio no ha podido ser llenado por otro operador político, y ojo, en el buen sentido y en el buen término, que pueda tender puentes, que pueda generar trabajo conjunto. El gobierno de Guillermo Lasso además tiene la gran deficiencia de haberse quedado en el camino, de haber sobredimensionado las expectativas de la gente, diciéndole, mira, la promesa más complicada de campaña, la vacunación durante 100 primeros días de gobierno la cumplimos, ahora vamos por más. Y simplemente fue carrera de caballos, parada de burros, como se dice coloquialmente. ¿Qué más se ha visto del gobierno de Guillermo Lasso? La gente no come macroeconomía, la gente no come ordenamiento fiscal. En buena hora que nos digan que las cuentas nacionales están saneadas, que tenemos mucha plata en las reservas fiscales, pero mientras la ciudadanía siga sin conseguir trabajo, o le sigan asaltando en el bus, o sigan matando a sus familiares en la vereda afuera de su casa, simplemente no podemos decir que hay un gobierno que actúa en función de las necesidades de su gente. Okay, abogado, con estos cambios de ministros, gobernadores, sobre todo en lugares donde el nivel de inseguridad está altísimo, si tenemos a un gobierno que siga haciendo lo mismo, por más de que cambien a estas personas, ¿cómo hacer para que ya luego en los territorios lo que dice, el ciudadano a pie quiere trabajo, comida y seguridad? ¿Cómo hacer para que eso realmente suceda si se dice que hay un gobierno terco, que acabamos de tener el resultado de una consulta y en vez de decir, ok, ya, no, vamos para adelante, estamos tratando de incendiar la decisión popular? Entonces, ¿cómo hacer para que estos cambios de personajes, que muchos pueden ser buenos y están bien vistos y dicen, ok, vienen y refrescan y pueden hacer un buen trabajo, pero para que realmente pase con un gobierno terco? La verdad es que yo no quiero perder, Noris, de esperanza de que un gobierno madure a medio camino, de que un gobierno comprenda que tiene que escuchar a la gente, que un presidente salga de su burbuja, que un presidente salga de su círculo de amigos y palpe la realidad nacional. Como tú bien dices, el referendo en sí manda un mensaje. Lo hemos escuchado, quizá regañadientes, a Guillermo Lasso a inicios de la semana. Le hemos escuchado el día de ayer en su discurso de posesión al flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, pero lo cierto es que hay que avanzar. No podemos quedarnos estancados y madurar es aceptar los resultados de la política. Madurar es trabajar efectivamente para que las cosas, como digo, funcionen. Nunca es tarde para corregir el rumbo, nunca es tarde para librarse de malos elementos. Hay que empezar por algún punto. Y yo creo que en ese sentido, así como hablamos del Ejecutivo, podríamos hablar de la Asamblea Nacional, que es quizá la institución en este momento con menor credibilidad y confianza, menor aún que la del presidente de la República, y que nunca es tarde para ellos tampoco, para enderezar su trabajo, para dedicarle tiempo a los ecuatorianos, para dejar de simplemente emitir resoluciones diciendo que el bizcocho es el alimento más rico del mundo y haciendo leyes. La gente también, no come cuentos y entiende lo que pasa con su órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea. Doctor, volviendo al tema de lo que se conoció ayer. Miren, yo decía al principio que lo primero que a mí me llama la atención es que una noticia de tal calibre no se la da a través de una rueda de prensa del CNE, sino a través del flash informativo de un canal de televisión. Punto 1. Punto 2. Durante 4 días ha estado supuestamente operando en un centro de cómputo en las narices de observadores internacionales, de la delegación provincial, de los delegados de los partidos políticos. Pero bueno, indistintamente de eso, ya en estos momentos está en manos de la Fiscalía porque ya se presentó la denuncia. Ok, perfecto. Efectivamente. Pero esto no es buscar esa chispa que falta para que este país explote. Creo que sí, Omar. Y creo que además hay cuestiones de sentido común que tienen que ser abordadas con responsabilidad.
Mucha gente, al igual que en las elecciones presidenciales de 2017, sale y grita fraude sin tener una sola evidencia de que esto efectivamente haya pasado. Gente que responsablemente, sin ni siquiera hacer algo tan simple como ingresar a la página web de los resultados electorales y ver qué está pasando, sale y grita fraude. Lamentablemente, quienes principalmente lo hacen son las personas que perdieron las elecciones, aquellos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que no recibieron el favor popular, aquellas personas que están disgustadas por haber perdido el referendo. Mira qué gracioso resulta. Por ejemplo, el tema del fraude en Guayaquil, yo no quiero decir que no exista, pero si existe tiene que ser sancionado, que si uno entra al sistema del Consejo Nacional Electoral con corte a hoy, viernes 10 de febrero a las 7:20 de la mañana, en la pregunta 1, gana el sí prácticamente 60-40. Entonces, cuidado, ojo, vayan a descubrir algún otro tipo de anomalía en el sistema, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que alguien altera los resultados electorales, ni mucho menos, pero resulta gracioso que digan que se está haciendo en Guayaquil fraude a favor del no, cuando ha ganado el sí en todas las preguntas. Exacto. O sea, no, es incomprensible. Claro, ahora, abogado, vámonos hilando un poco más fino, ¿no? Ya, hablamos del rechazo, perfecto. Hablamos del rechazo, que eso termina siendo una evaluación, un sondeo del gobierno que nos costó 18 millones de dólares. Ya, pero el tema es que vamos analizando el porqué, el fondo de la gente. Porque hay la gente que ha perdido dice, pero si hasta las encuestadoras correístas decían que ganaba el sí. Y hay gente que dice que todavía no le cabe la idea, que dice, ¿por qué la gente vota que no en una pregunta como la extradición? Esto se necesitan grupos focales, ¿no? Se necesita un análisis mucho más profundo que algo tan superficial o somero como decir, hasta las encuestadoras correístas decían que ganaba el sí. Y siguen sin ver el fondo, siguen sin preguntar a la ciudadanía por qué votó como votó. Incluso no tengo la menor duda, Omar, que hay quienes atacan a los que votamos no. Yo debo decir que también voté no en la mayoría de preguntas, diciendo que somos, no sé, pues ignorantes, antipatria, o con su momento se dijo hasta defensores de narcos, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces quienes quizá nos dedicamos 1 o 2 horas a revisar las preguntas y sus anexos, resolvimos votar no en rechazo a Guillermo Lasso, ni porque nos hemos convertido en correístas, sino porque vimos la letra pequeña y llegamos a la conclusión de que ese referendo, además abogado, para nada. Yo creo que los resultados de la pregunta 5 y 6 demuestran que la gente sí fue revisando los anexos y entendiendo el contexto. Y si no lo revisaron, Omar, tuvieron la suerte de escuchar espacios como este, y en función de lo que los analistas anticipamos, sacaron sus propias conclusiones. Yo lo dije en más de una ocasión, hay que leer la letra pequeña de las preguntas 5 y 6, donde hay incluso contenido engañoso, porque la gente en la pregunta 5 creía pues que ahora la asamblea iba a designar autoridades. En la pregunta ni siquiera se mencionaba la existencia de esta comisión técnica especializada, que es una nueva metida de mano a los procesos desde las distintas funciones del Estado, una comisión donde las funciones del Estado tenían mayoría y donde algunos anticipamos que se estaba simplemente haciendo creer a los ecuatorianos que algo cambiaba, cuando en realidad nada cambiaba. Y si el Consejo de Participación también es una institución que tiene rechazo, pues la gente dijo, prefiero quedarme con esto malo porque no funciona, a un nuevo experimento y frustrarme para después de 4 años de intentar otro, ¿no? Así es que, como tú dices, algunos leímos, otros indudablemente que quizá no tuvieron tiempo para leer, escucharon espacios como este y sacaron sus propias conclusiones. Pero la campaña por el sí y la campaña por el no fue realmente superficial y desabrida, una campaña en la que... Abogado, la última interrogante. Exacto, la última, abogado, y yo sé que quizás es la más complicada. Saltémonos a las seccionales. Hay un chuchaque que todavía dura en varias ciudades del país, un chuchacazo realmente, una cosa que ni el encebollado pasa en estos momentos. Ahora, a ver, en Guayaquil, 31 años, llega Aquiles Álvarez, Susana González pierde, la RC se lleva 60 alcaldías o más,
casi 9 prefecturas. La CONAIE, Pachacutic también tiene muy buenos resultados de prefecturas, en alcaldías. ¿Cómo ve esta nueva composición política del país? ¿Cómo ve este nuevo mapa político del país? De una forma muy interesante. Yo debo decirte, Omar, que en varios análisis yo había mencionado un escenario similar al que tuvimos como resultado el domingo pasado. Quizá no tenía tanta claridad respecto a lo que sucedió en Guayaquil. Yo había pensado que el peor triunfo del Partido Social Cristiano en 31 años, precisamente porque iba a tener un resultado muy cercano respecto de sus inmediatos seguidores, pero era muy evidente lo que iba a suceder. Frente a un gobierno que no ha dado resultado, frente a autoridades locales que buscaban la reelección en muchos casos fuertemente cuestionadas, donde además en ciudades como Guayaquil, y hay que decirlo de manera muy clara, los recursos, como tú decías graciosamente al inicio, se destinan para piscinas de olas, para obras de arte en la aerovía o para pedazos de aromaterapia que nos ayuden a ser mejores personas, en lugar de atender necesidades básicas. Y solo en campaña es cuando te dicen, pues los recursos públicos le pertenecen a la gente y me pongo a repartir desde tanque de gas hasta canastas de alimentos. La gente no come cuentos. Yo me acuerdo de la frase de si le vienen con un regalo, coja, pero vote por quien crea que le conviene votar. Y yo creo que eso es lo que sucedió en este caso, no solo en Guayaquil, sino en todas las ciudades, de la mano de, aunque a mucha gente le disguste reconocer, las estructuras políticas que aún siguen vivas y salen fortalecidas de esta elección. Y en Quito, abogado, en Quito ganaron, ¿cómo es que le dicen? Los terroristas destructores. O sea, y es que mire, a ver, tanto en alcaldía como en prefectura queda primero RC y segundo Pachacuti. Tanto en alcaldía como en prefectura. Y en este caso, de nuevo, hay que tener en cuenta que hay un voto duro de la Revolución Ciudadana que en muchas ciudades, incluido Quito, les ha permitido acceder al poder. Echarle la culpa a la Revolución Ciudadana por tener un voto duro es simplemente quedarse con una parte de la verdad, porque si tanto les preocupa el voto duro de la Revolución Ciudadana, podían haberse desprendido de sus egos y sus vanidades y haber aglutinado en torno a una figura el voto del lado contrario, que puede ser o no, pero al menos intentaba ser mayor que aquel voto que obtuvieron efectivamente tanto en Quito, Pavel Muñoz como Jorge Yunda. Pero los resultados son los que son. El voto duro, insisto, de la Revolución Ciudadana está entre el 25 y el 30% a nivel nacional. Y hay fragmentación en las otras fuerzas políticas, como sucedió igualmente en 2019. Ese porcentaje es suficiente para hacerte de la alcaldía de la capital o es suficiente para hacerte de la prefectura de la SUAY, como efectivamente ha ocurrido. No hay que menospreciar tampoco resultados que han quedado muy claros, como el de la reelección de Leonardo Orlando en la provincia de Manabí, con un porcentaje superior al 50%, o el de muchas otras autoridades en cantones pequeños del país, donde también han logrado la reelección con porcentajes similares. Ahí no solo se ve un voto duro, sino efectivamente gente que ha visto algún resultado de la gestión y que pues simplemente quiere seguirla viendo. Perfecto. Hemos tenido al abogado Mauricio Alarcón Salvador. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo. Qué bueno que ya no está haciendo tanto Pacheco por allá.